días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada que se presenta con 1 grado de temperatura. Hace un ratito había 3, ahora hay 1 grado, así que bueno, a prepararse para quienes tengan que salir de su casa. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que por lo menos hoy no hay viento, hay una calma chicha, como le pueden decir. La mínima es la que estamos viviendo, 1 grado, la máxima de hoy 13 grados, el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. Similar va a estar mañana viernes 27 de junio, donde las temperaturas extremas estarán ubicadas para el área metropolitana, 4 la mínima, 13 la máxima, y el sábado 28 de junio 3 y 14 grados es la máxima, porque si no nos estaríamos quemando prácticamente en el territorio nacional, pero aumento de nubosidad indica el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a estar compartiendo muchos temas hasta las 9 de la mañana y algunos de ellos tienen con lo que va a pasar y lo que pasó en las últimas horas. El Sistema Nacional de Emergencia sigue dando cuenta de los resultados de esta alerta de color rojo para las personas que viven en situación de calle. Dispuso el SINAE la instalación de 2 nuevos centros de evacuación donde instalar a las personas que no quieren ir a los refugios por el fuerte frío, y se instalarán 50 plazas en el Colegio Maturana aquí en Montevideo, también en Las Piedras, departamento de Canelones, para atender la demanda de personas en situación de calle. El segundo informe sobre esta alerta roja revela que se han atendido 1.555 personas. En esta jornada, en Torre Ejecutiva, se va a reunir por tercera vez el Consejo de Ministros de la Administración de Yamandú Orsi, fundamentalmente para definir los aspectos principales del presupuesto quinquenal y los lineamientos salariales que van a comenzar a discutirse en el próximo Consejo de Salarios, en la próxima ronda de Consejo de Salarios que se inicia en este mes. La estrategia, como dijimos, se va a definir en este Consejo de Salarios. El Congreso de Intendentes, que surge tras las elecciones departamentales de mayo, va a integrar una delegación que se va a reunir con representantes del Senado por la iniciativa, por el proyecto de ley de ingreso a las intendencias. El jefe comunal electo por Florida, Carlos Enciso, dijo que está a favor de esta iniciativa de regular el ingreso de personal a las intendencias. Vayamos con la mirada a OCE, porque este organismo está en un mínimo de personal, según denuncia el sindicato, concretamente el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Carlos Larrosa. No es el único problema que tiene el organismo, vamos a estar avanzando en detalles más adelante. Luego vamos a estar recibiendo a las 8:30 de la mañana a Susana Santomingo, coordinadora de las centrales sindicales del Cono Sur, que se encuentra en nuestro país para participar de un conservatorio cerrando el mes del trabajo infantil. ¿Cuál es el rol de los sindicatos para promover los trabajos saludables, pero sobre todo para erradicar el trabajo infantil? Vamos a estar hablando con la Argentina, aquí 8:30 de la mañana, que seguramente también vamos a estar preguntando sobre la situación de su país, el vínculo con los sindicatos. Bueno, esto será 8:30 de la mañana. Y ahora vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte, para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados. El José Leguizamón entre Nimes y Magariño Cervantes hasta el 6 de julio se va a mantener este corte por sustitución de pavimento. General Enrique Martínez entre Marcelino Sosa y José María Penco. El corte es hasta las 7:30 de la tarde y se mantendrá hasta el 28 de junio. Vicente Llanes Pinzón, desde Carlos María Ramírez hasta Ruperto Pérez. El corte será hasta las 20 horas por llenado de hormigón. Y en una nueva jornada de alerta roja por la situación de frío ante personas en situación de calle, se atendió a 1.308 personas en refugios del Mides y 318 fueron evacuadas a otros centros dispuestos especialmente. El Sistema Nacional de Emergencias informó que los centros de evacuación que brindan servicios de alojamiento y alimentación se van a mantener.
El total de las personas trasladadas a los refugios de Mides, que es lo que ya se venía haciendo, alcanzó a ocupar 1.308 plazas. En tanto, las personas alojadas específicamente en los centros de evacuación previstos por esta alerta alcanzaron las 247 plazas. Los centros de evacuación que funcionan las 24 horas cuentan con asistencia médica y ambulancias. Además, quienes asistan y den su consentimiento podrán recibir vacunas. Esta vacunación comenzó a llevarse a cabo ya en el día de hoy en uno de los centros, específicamente en la Plaza Deportes 2. Respecto al tema de vacunación, decíamos, comenzó en el día de hoy a todas las personas documentadas. En números hablamos aproximadamente 21 personas accedieron voluntariamente a vacunarse. Hablamos que era un número reducido en el día que habían, y un número también de personas, aproximadamente 14 personas, expresaron su voluntad de vacunación, pero no estaban documentadas. La problemática, en primer lugar, de registrar las personas que ingresan, ¿verdad?, genera una problemática al no estar documentadas, sumado a la imposibilidad de vacunación por la inexistencia de este documento, abrió una oportunidad. Y la coordinación llevada adelante por el Ministerio del Interior ha determinado establecer centros, en cada uno de los centros de evacuación, llevar adelante la documentación de las personas. Esto es un trabajo del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Identificación Civil, para documentar esas personas y permita así su registro no solamente, sino el acceso a las vacunas y el registro en salud de ellos. Todo lo que se ha establecido, o sea, toda la infraestructura que se ha volcado para la respuesta a emergencia y la creación de centros de evacuación, va a mantenerse. Lo que cesa al momento de cesar la emergencia es la operativa a nivel de calle y el traslado, como habíamos explicado ayer, forzoso en el caso que las personas no accedan. Eso cae con la alerta. Pacientes de ACE se van a poder atender en sanidad policial y también en sanidad militar, también en el Hospital de Clínicas, en base a un acuerdo, un memorándum de entendimiento que se firmó para que el SAME 105 los derive en caso de ser necesario. Lo que se intenta, según explicaron los jerarcas, es bajar los tiempos de espera ante la alta demanda y aseguraron que el modelo ya se comenzó a aplicar. Si no hubiera habido este acuerdo, el viernes hubiera habido pacientes de ACE que no se hubieran tenido puerta de emergencia. Fueron derivados entre 4 y 5 a las puertas del militar y el policial el viernes, que fue el primer día en que la ministra y el presidente de ACE se sentaron a acordar esto. O sea, hay un efecto directo que no es tanto en los tiempos de espera para lograr un lugar, sino es que se logre un lugar efectivamente, porque ACE está con capacidad instalada desbordada, pero en el militar y policial hay todavía algún poco de capacidad instalada, y este acuerdo le da a los que están en las puertas, que no lo pueden hacer si no tienen un marco de ordenamiento de la RIEPS, y eso permitió que en el fin de semana gente que hubiera esperado más, esperó menos. Nosotros estamos muy preocupados por las listas de esperas de la ambulancia, de la demanda de las consultas en el invierno, que eso ocasiona que las móviles tienen tiempo de espera en nuestras instituciones, particularmente estamos hablando entre ACE, Sanidad Militar, Policial y el Hospital de Clínicas, y entonces es la primera coordinación de muchas que se vienen haciendo, pero esta con respecto a utilizar las camas de cuidados moderados, de cuidados intensivos, los servicios de urgencia, lo coordina el SAME 105 entre todas las instituciones, va a ser atendido en cualquiera de las instituciones. En las consultas de urgencia y emergencia, la derivación a camas de cuidados moderados y CTI, las recetas validadas por el hospital policial o el hospital militar van a ser aceptadas por ACE. El director del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Giaqueto, dijo que están logrando manejar la demanda respiratoria y que pese al incremento de los últimos días por las bajas temperaturas, igual se ha manejado un número de consultas que es menor a la de otros años. En cuidados moderados, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de camas es del 90% y en CTI se encuentra por debajo del 70%. Tenemos un promedio de consultas de 200 más o menos. Hay días que excepcionalmente ha llegado a 300. Todavía no estamos en el máximo número de consultas comparados con años previos, pero bueno, sí se siente la demanda en la emergencia. Por supuesto que eso repercute en el porcentaje de hospitalización, porque bueno, los niños más pequeños con enfermedades más importantes ingresan y
de a poco se empieza a ver más ingreso también en la unidad de cuidado intensivo. Giacchetto dijo además que se espera el aumento de casos en niños y niñas del virus sincicial respiratorio que comenzó a circular, pero en este momento hay predominio del virus de la gripe. Nosotros insistimos mucho en que hay una campaña de vacunación con vacuna antigripal y si bien se han dado un montón de dosis y es una campaña fuerte, siempre hay grupos que quedan un poquito relegados, que invitamos a que hay que remangarse, no imponerse la vacuna. Los de 6 meses a 5 años es un grupo vulnerable que son los que nosotros tenemos hospitalizados por gripe. ¿Ustedes se acuerdan de la polémica que surgió con la sospecha de utilización de inteligencia artificial para parciales en la Facultad de Psicología? Bueno, el Consejo de la Facultad tomó una resolución y aplicará un valor de 20% al parcial domiciliario y de 80% cuando los parciales sean presenciales. Nosotros lo que estuvimos como pensando y discutiendo fue, bueno, frente a la situación de cómo se generó el comportamiento de la evaluación virtual, pensar como algunas alternativas de dar un valor pedagógico diferente a la composición final de la calificación del curso, donde tenías una instancia virtual, domiciliaria y una instancia presencial. Entonces allí sí, esa autonomía de los equipos docentes, y se llegó en buenos términos en carrera, a pensar cómo que tengan distinto peso a la hora de conformar la calificación final. Originalmente, ¿cómo estaba pensado? Porque la resolución fue darle un peso del 20% a la prueba virtual y un 80% a la presencial. Sí, originalmente estos cursos manejaban un 50 y 50, son pruebas que se versaban iguales. Tenemos que implementar y acompañar al estudiante a cómo utilizar la tecnología educativa para la producción de ese instrumento de evaluación. Entonces, esto no es con lo virtual, sino con los instrumentos de evaluación que no son presenciales, cómo acompañamos el proceso de crecimiento para que el estudiante y la institución optimicen los cursos y cómo eso se pone cuando evalúas aprendizaje. El presidente de la República, Jean-Baptiste Orsi, dijo estar convencido de la creación del Ministerio de Justicia, que es el camino correcto, pero hay que esperar a que la decisión sea consensuada, que haya consenso político para su implementación. Orsi participó del seminario internacional hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, organizado por Naciones Unidas y también por Presidencia de la República. Estamos en una disyuntiva donde, desde el punto de vista político, y ahí me paro, habría como una especie de acuerdo de que hay que caminar hacia la creación de este espacio, de esta nueva institución, que saltando o resolviendo de buena manera el tema de la mala fama, o explicando que en realidad, yo no sé si hay que explicar, disculpen de nuevo, incursionar en lo obvio. No está en tela de juicio, no puede estar jamás la separación de poderes, no puede estar en tela de juicio lo que le compete a uno y lo que le compete a otro. Ahora, está bueno que tengamos espacios y tiempos como para empezar a reflexionar. Yo estoy convencido de que este es el camino correcto. Y después de lo que escucho de quienes vienen de afuera y nos ven, digo, por supuesto que es por acá. Ahora bien, se puede enviar un proyecto y sale, se levantan las manos, se consigue la mayoría o no se las consigue. Y está. Y se crea. En un tema como esto no me parece correcto. Que quiero decir que en clave política acá se precisa un consenso mínimo, que fue un buen punto de arranque, y de nuevo vuelvo a incursionar en lo obvio, un buen punto de arranque la existencia en los programas partidarios de la intención o la puntería de. El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, dijo que si bien es prometedora la creación de un Ministerio de Justicia, existe una prioridad que es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. El jerarca entiende que el Instituto de Rehabilitación no puede estar en la órbita del Ministerio del Interior, que tiene como su prioridad la seguridad pública. La prioridad en este momento, desde el punto de vista del sistema penitenciario, es la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Que eso no tiene por qué esperar a un Ministerio de Justicia, que sabemos que va a ser un debate probablemente técnico, institucional y político, que va a tener un tiempo. Hoy yo creo que el sistema penitenciario está clarísimo que no puede algo tan grande, de tanta magnitud,
estar enclavado dentro de otro ministerio también de enorme magnitud que tiene la prioridad de la seguridad pública. Entonces el Ministerio de Justicia no es un ministerio de cárceles, no tiene que ser pensado como la solución para las cárceles. Es un ministerio de justicia para otra cantidad de áreas que también puede incluir las cárceles. Pero la privación de libertad, la sanción penal, tanto en su mayor expresión, que es la cárcel, como con las penas alternativas, como con el seguimiento del trabajo postpenitenciario, requiere de un servicio descentralizado. Eso es urgente. Sin eso, la musculatura de la gestión, el gerenciamiento, la obtención de recursos, el de relacionamiento con los demás poderes del Estado, todo eso está condicionado. El Instituto Nacional de Rehabilitación es como un gigante encadenado, tiene una misión enorme y está encadenado no por la mala voluntad de nadie, sino porque está dentro de una estructura enorme. Y quien está llevando además adelante todo lo que tiene que ver con las presentaciones del Ministerio de Justicia es justamente el prosecretario de Presidencia. Estamos hablando de Jorge Díaz, quien también ha hecho referencia a la necesidad de crear un equipo especializado de abogados y que lo tiene sin dormir, por ejemplo, la falta de coordinación jurídica para la defensa de los intereses del país a nivel nacional e internacional. Señaló como ejemplo la existencia de un juicio de unos 80 millones de dólares que CONAPROLE demanda al Ministerio de Ganadería, que está siendo abordado por un abogado, un organismo que, es decir, que cuenta con 4 profesionales para llevarlo adelante. Y nosotros ahora vamos con otros temas, porque ustedes saben que el Tribunal de Cuentas observó la compra del Instituto Nacional de Colonización de las 4.400 hectáreas en el departamento de Florida, que compromete una inversión de 32 millones de dólares. Según publicó el diario El País, son 4 las objeciones de esta operación. La primera se refiere a que por ser una compra directa, la ley de creación de colonización exige que la compra debe ser aprobada por una mayoría de 4 de los 5 votos en el directorio del organismo. Además, existe una prenda sobre el sistema de riego de la estancia y según el Tribunal de Cuentas, se desconoce si esta obligación está incluida en el precio de compra. Una tercera observación refiere a que Colonización no tenía los fondos presupuestales para realizar la adquisición y por último que el gasto supera el presupuesto anual. Según el diario El País, el próximo viernes el directorio va a sesionar de forma extraordinaria para levantar las observaciones del Tribunal de Cuentas. El Congreso de Intendentes que ha surgido tras las elecciones departamentales del mes de mayo va a crear una comisión, una delegación para concurrir al Senado para interiorizarse y también presentar algunas sugerencias y modificaciones al proyecto de ley de ingreso a las intendencias departamentales. En el marco de la última sesión del actual Congreso, es decir, con los intendentes actuales, que también estuvieron los intendentes electos, el intendente de Florida electo, Carlos Enciso, dijo que están de acuerdo con la nueva ley, pero que van a plantear algunos cambios. Estamos de acuerdo con los concursos, estamos de acuerdo con, por supuesto, cuando hay sorteos y delimitar y de que se empareje en alguna forma los criterios desde el punto de vista nacional del ingreso a la función pública en las intendencias, pero tampoco que esto sea algo excesivo para el otro lado. No está muy claro qué pasa con los cargos de confianza de cada gestión. Los intendentes nuevos que llegan con su equipo, de aprobarse esto como está el texto. No está muy claro qué pasa con todo el tema de las contrataciones de cooperativas o de empresas que a veces hacen funciones municipales y no es una persona física, sino es una empresa que la arman para algún servicio a nivel local. Todo eso es lo que preocupa y bueno, y habrá que charlarlo en estos días en la delegación que el Congreso va a mandar al propio Senado, ¿no? Se va a designar la comisión con intendentes nuevos, por decirlo de alguna forma, y le rendirán cuentas al próximo Congreso de julio, que será mediados de mitad de julio para adelante, después de asumir. Pero la idea es ir trabajando estos días ya. El edil colorado, Marcelo Costa, fue formalizado en el departamento de Artigas por simulación de delito y usurpación de título, tras ser denunciado públicamente por la convencional colorada, Carol Fernández, y penalmente por la Asociación de Psicólogos
de Artigas. El caso también llegó a la Comisión de Ética del Partido Colorado porque, según explicó Fernández, no recibió apoyo a nivel departamental por el referente y ex candidato a intendente Daniel Argañarás. Nosotros militábamos juntos dentro de la misma agrupación, tanto en el ámbito nacional, en las elecciones pasadas como en esta. En más de una oportunidad también he escuchado al muchacho decir que tenía pacientes, que se autotitulaba como psicólogo en el comité. Y bueno, y posterior a eso, dado todas las informaciones que me llegó, lo denuncié. El 26 de mayo, la convencional colorada Carol Fernández alertó públicamente que su correligionario Marcelo Costa, edil suplente electo en mayo para el periodo 2025-2030, oficiaba de psicólogo sin serlo. A partir de entonces se supo que promocionaba sus servicios en redes sociales y participaba de un grupo de WhatsApp de profesionales artiguenses, poniéndose al servicio para eventuales derivaciones. El mismo día, el líder colorado local y ex candidato a intendente en 2025 y a diputado en 2024, Daniel Argañarás, desautorizó a Fernández. Dijo que no existía denuncia ni penal ni partidaria, algo similar a lo dicho el 12 de junio, deslizando entonces que Fernández buscaba 5 minutos de fama. Sin embargo, en las últimas horas, la justicia formalizó a Costa por simulación de delito y usurpación de título, con 6 meses de libertad a prueba y multa de 200 unidades reajustables, unos 365.577 pesos. Falta ahora conocer la posición que tome el Partido Colorado, tanto con Costa y eventualmente Argañarás. Es una noticia pública, pero también es una noticia política, porque este chiquilín en cuestión está actualmente electo en calidad de edil suplente por la lista oficial de Daniela 31515. Entonces, dadas estas condiciones y frente a que me veo dentro de un partido político que tanto hablamos de ética, lo denuncié yo y bueno, y ante cierta pasividad de Daniel decidí remitirme a Montevideo. Decenas de activistas llegaron a Montevideo en rechazo al proyecto Neptuno, llegaron a Torre Ejecutiva, partiendo de San José. Ustedes se acuerdan que habíamos dado esta información, vinieron caminando. A pesar del compromiso del gobierno de no llevar adelante esta iniciativa, los manifestantes cuestionaron la falta de transparencia con que se maneja el Poder Ejecutivo en estas negociaciones con el consorcio que lleva adelante o tenía adelante la propuesta de construir Neptuno. En la zona nunca había existido una marcha a pies de Arasatí a Rafael Peraza y mucho menos hasta Montevideo. La verdad que fue muy lindo compartir con la Intersocial por el agua y vamos a continuar esta lucha, obviamente. No se citó a los movimientos sociales para decir que se está renegociando. No se le dijo a los movimientos sociales que están en las comisiones de Cuenca, estamos negociando esto o lo otro con el proyecto. Por lo tanto, nosotros exigimos transparencia. Eso también está en el plebiscito del 2004. En febrero se dejó filtrar, no sabemos si es cierto que parte de la negociación. Por momentos se llegó a hablar de Juan Lacase, por momentos, por la presión de los productores, se dijo, bueno, lo hacemos sin el polder, o lo cambiamos de localidad. No es eso, no es que lo saques de donde estamos nosotros y lo lleves a otro lado. El agua va a filtrar al acuífero Raigón, el agua va a contaminar. Ese polder, el agua de 200 hectáreas se va a pudrir, esa agua dulce. El Río de la Plata es el estuario más contaminado de todo el continente sur. Por lo tanto, tenemos ríos de agua dulce, están contaminados por el agronegocio y la forestación. Queremos que se liberen los ríos, que el agua para el pueblo y para todas las especies sea agua sana. Y cuando estaban llegando allí a Torre Ejecutiva, la organización social Tucutucu del departamento de San José recibió una comunicación de Presidencia de la República agendando una reunión. La reunión finalmente fue aceptada, se dará el 3 de julio, que provino además de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que está a cargo del sociólogo Gustavo Leal. Y ahora vamos a otros temas, aunque está vinculado, porque seguimos hablando de agua. Carlos La Rosa, de la Federación de Funcionarios de OCE, denunció carencias presupuestales del ente y señaló que uno de los principales temas es la carencia y la falta de personal. Nuestro principal anhelo en este momento es la regularización
del personal que ya está trabajando y el ingreso de nuevo personal. La OCE está en un mínimo histórico de personal en el organismo y es algo que hay que revertir, es una empresa que hay que levantar. Los trabajadores y las trabajadoras estamos para dar una mano, pero bueno, necesitamos que se concreten las buenas señales que de parte de las autoridades han dado en cuanto al diálogo y en cuanto a la disposición. Estamos en el momento de concretar. Hoy estamos con 1000 funcionarios y funcionarias menos que en el 2018, cuando en el 2018 ya había falencias de personal. En total en OCE trabajan cerca de 6000 personas, pero con contrato de función pública solamente somos 3400, 3500. Eso es lo que hay que regularizar. Personal que ya hace años que está trabajando y que la OCE gasta muchísimo dinero en pagar empresas para que contraten personal a través de las tercerizaciones, de poder lograr que sea personal genuino. ¿Hay alguna otra reivindicación en torno a lo presupuestal? Bueno, más que nada inversión en el tema de edilicio, en el tema de servicios, en nuevas unidades tanto de producción como arreglar las ya vigentes. Nuestras reivindicaciones hoy en día es pensando un poco, no tanto en nuestro salario, que sí obviamente es importante y lo defendemos, sino en el organismo. Necesitamos personal, necesitamos inversiones, necesitamos una OCE que vuelva a ser lo que era antes. Esta jornada, en un ratito nada más, se está desarrollando un conversatorio sobre el compromiso social, político y sindical para la prevención y erradicación del trabajo infantil, con la presencia de personalidades del exterior, para tener una mirada un poco más amplia para trabajar este tema. Y para hablar de este tema y sobre todo tener una mirada desde la vecina orilla, pero también desde América, estamos recibiendo a Susana Santomingo, quien es representante de la CGT de Argentina, integrante del equipo para la erradicación del trabajo infantil de la Confederación Sindical de las Américas y punto focal del Cono Sur, en la iniciativa regional por una América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil. Gracias. Era largo, pero había que darlo. Son los años, ¿viste? Por eso son muchos títulos. Acumulando. Pero si hablamos de cuál es esa mirada, primero desde Argentina, que sabemos que tiene quizás un pasito más que Uruguay en algunas de las cuestiones, según nos decía Fernando Oliveira, que estuvo hace unos días acá, pero también esa mirada de América Latina. ¿Qué se puede hacer desde los sindicatos para la prevención del trabajo infantil? Mira, nosotros desde Argentina, la primera cuestión es que desde el año 2000 las 3 centrales sindicales trabajamos en unidad. La unidad es la regla de oro. La otra cuestión desde los sindicatos, hace 30 años que trabajamos, que lo tenemos en la agenda, la problemática del trabajo infantil, y en estos 30 años han pasado demasiadas cosas. En cada etapa hemos tenido estrategias diferentes. O sea, hemos en una primera etapa donde nos hemos empapado el tema y seguimos aprendiendo en el tema. Después vino la etapa de la ratificación de los convenios de OIT. Después la decisión política de participar en todos los ámbitos de diálogo social. Ahí por eso estamos en Mercosur desde los inicios, con el tratamiento del tema de trabajo infantil. Y en este proceso las centrales sindicales de Argentina, que bueno, estamos acá las 3 centrales, pero lo que pasa es que como soy la mayor me eligieron a mí para que estuviera acá sentada en la entrevista. Siempre hemos privilegiado el trabajo digno de los adultos para erradicar el trabajo infantil. Por eso siempre proponemos estrategias de carácter integral. Lo que nosotros hacemos no es reemplazar al Estado, lo que hacemos nosotros es generar incidencia para que el Estado cumpla con su rol. En esta etapa estamos en un momento crítico porque el Estado se ha corrido de todos los programas sociales y de niñez, etc. Y lo que te decía es, venimos privilegiando. ¿En qué se ve ese repliegue, digamos, del Estado? Han sacado todos los programas. No tenemos interlocutores desde el Estado Nacional. Sí tenemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que está el 40% de la población y que hay un gobierno de otro signo, tenemos interlocutores, funciona una comisión provincial de erradicación del trabajo infantil. Venimos avanzando en el tema de las encuestas. Necesitamos cuantitativamente saber cuántos niños hay en situación de trabajo. Ahora se está cerrando, ya está casi el 95% de la encuesta. ¿Eso en todo el país o solo en Buenos Aires? Solo en la provincia de Buenos Aires, que hay 17 millones de personas
y alrededor de 6 millones de niños, niñas y adolescentes. ¿Y de esos cuánto, con los últimos datos, cuánto están trabajando? Todavía no están los últimos datos, pero te diría, lo que se visualiza a partir del gobierno de Macri y después el tema de la pandemia, etcétera, es que ha aumentado el trabajo infantil. Tuvimos todo un proceso donde pudimos bajar los índices de trabajo infantil. Ahora, nosotros que privilegiamos el trabajo en el territorio, vos ya ves, aunque no seas sociólogo ni tengas muchos instrumentos, estás viendo la gente viviendo en situación de calle y allí muchos niños. Y ayer, antes de ayer, la Iglesia Católica presentó un documento donde nosotros coincidimos, que es lo que vemos en territorio, y se planteó claramente que el retiro del Estado ha permitido el avance del narco. Y entonces esto nos pone en una situación altamente peligrosa. Entonces, desde los sindicatos lo que hacemos desde hace 30 años, digamos formalmente 30 años, porque bueno, te imaginarás que de antes estábamos en estos temas, pero tenerlo en la agenda sindical ha sido un proceso hacia adentro de las organizaciones sindicales para que los dirigentes tomen la problemática, y ha sido y es, te diría, una preocupación que nos lleva a ocuparnos del tema. Claro. Hemos hecho un proceso ahora estamos en la 5ª etapa de formación de los referentes sindicales territoriales, para que cada compañero tenga en el ámbito local instrumentos para el abordaje de la problemática. ¿Y cómo dialogan estas propuestas o esto que ha desarrollado, este proceso que ha desarrollado Argentina con las centrales sindicales de otros países? ¿Por qué trabajan, tú decís, con el Mercosur, con el Cono Sur? ¿Hay un desarrollo similar? ¿Cómo lo ves? Depende de la fortaleza de las organizaciones sindicales, pero por ejemplo, en la Confederación Sindical de las Américas tenemos una red continental y ahí está, te imaginas que son 55 millones de trabajadores. O sea que ahí están la mayoría de las centrales sindicales, desde Canadá hasta la Argentina. ¿Pero hay preocupación como se ve acá? Sí, tenemos una red continental y tratamos de articular, y además tenemos presencia en la iniciativa regional, que es un espacio bien interesante, que está la Secretaría Técnica, la ejerce la OIT, pero hay participación de 31 gobiernos, prácticamente todos los gobiernos de la región. Claro. Ahora, yo me pregunto, porque bueno, hay un compromiso, tú decís, de los sindicatos con la erradicación del trabajo infantil, pero me imagino que muchos de los niños y niñas y adolescentes que están trabajando, no están los padres o las madres o los referentes adultos, no tienen una sindicalización, ¿no? ¿Cómo llegar? ¿Qué aportan? Claro, nosotros, ¿cómo lo abordamos nosotros? Como yo te diría, desde la responsabilidad con la sociedad y con la comunidad. Por ejemplo, los bancarios no tienen trabajo infantil en su sector. Hay sectores donde trabajamos, como por ejemplo los ladrilleros, que es muy interesante, un proceso se hizo ahí muy interesante, porque es un sector de comunidad migrante, particularmente boliviana, y en el 2015 la comisión directiva que entró puso en su plan de trabajo la erradicación del trabajo infantil en el sector. Por supuesto que eso fue acompañado con, digamos, combatir la informalidad, formalizar a los trabajadores, darle derechos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, que sobre todo se da en varios sectores, el rural es uno de los que se maneja más, que hay un tema cultural de ayudar a la familia? Me imagino que en los ladrilleros debe ser lo mismo, cuando es una cuestión de supervivencia familiar, o incluso no, y se da como parte de una cultura. Mira, nosotros siempre hemos discutido ¿Es así? mucho. Sí, es así. Sabes bastante. Hemos discutido mucho con la comunidad boliviana, con los compañeros bolivianos, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, nosotros el trabajo es cultural en nosotros, bueno.
Y nosotros le rebatimos que sea cultural no quiere decir que sea bueno. Igual no nos vamos a poner en el lugar del colonizador. Hemos hecho un proceso. Hemos hecho un proceso y yo te diría, las mujeres bolivianas, por ejemplo, en los hornos de ladrillos planteaban nosotros no trabajamos, nosotros ayudamos. Te cuento que en este proceso, por eso cuando hay decisión política, es un sindicato pobre, no es un sindicato rico, no tiene mucha plata, hay decisión política hoy. El 60% del consejo directivo de los ladrilleros es de la comunidad boliviana. Y hay muchas mujeres ya. Las mujeres se han empoderado y bueno, manejan una serie de cuestiones, digamos, más superestructurales, donde hay ámbitos de diálogo social, etcétera, pero también, por ejemplo, en los centros de cuidado lo dirigen las mujeres generalmente, ¿viste? Y bueno, igual siempre hacemos una crítica porque no es un problema de las mujeres, pero en este caso particular el empoderamiento de las compañeras migrantes ha sido muy impresionante. Está bien, el conversatorio empieza a 9:30, es abierto, ¿no? Pero le quería preguntar, allá aprovechando su pertenencia sindical, ¿cómo está observando, sobre todo desde los sindicatos, ¿no? que se han parado de alguna manera de punta, por decirlo así, en este gobierno encabezado por Javier Milei? Hay paro de docentes de la universidad por reclamo de recursos, pero está también el caso de la expresidenta Cristina Fernández, que ha dividido un poco las aguas, parece desde acá a la CGT. ¿Cómo está viviendo la CGT con toda su amplitud esta situación de Argentina? No solamente la CGT, el sector sindical, claro, digamos, ¿no? El gobierno de Milei es un gobierno, por supuesto, que llegó con los votos, porque este es uno de los problemas que tenemos. Muchos de los trabajadores lo votaron buscando un cambio, pero viste, uno siempre tenía asociado que el cambio era para mejor y es para mucho peor. Y es un gobierno altamente represivo que ha centrado su política en el ajuste. Tenemos problemas alimentarios, tenemos muchos problemas en el territorio, no tenemos niños donde ya se nota que niños que comen una vez al día, 1 millón de niños, el dato de UNICEF, 1 millón de niños muchas veces se acuestan sin cenar y por ahí algunas compañeras que son docentes, etcétera, por ejemplo, te dicen que los chicos llegan sin haber comido a la noche, sin haber desayunado. Y bueno, esto es digamos, la situación se está poniendo cada vez peor y vamos a encontrar que va a haber una generación que va a ser muy difícil darle igualdad de oportunidades porque están mal alimentados desde los primeros años de vida y esto ya se nota. ¿Y no encuentran unidos a los sindicatos para el reclamo? Sí, en eso sí, pero lo que pasa es que yo te digo, es un gobierno que llegó con los votos, pero tiene una política dictatorial y muy represiva. Los jubilados les pegan, los jubilados que además les han congelado, las paritarias, todo. Paritarias, ellos quieren que sea el 1% el aumento y los alimentos han aumentado una barbaridad. Bien, y ya cerrando en el caso de la expresidenta Cristina Fernández, que fue condenada, una condena firme por 6 años, tampoco encontró, es decir, dejó libertad de acción la CGT en este caso. La CGT, pero están las dos CTA. Son algunos, precisamente, bueno, en el caso de la CGT se dio libertad de acción, ¿por qué? Porque muchos trabajadores lo votaron a Milei y vos no podés tomar una decisión superestructural y llamar a un paro si, bueno, igual habría que presionar para que se haga el paro. Lo de Cristina Fernández, más allá que uno la quiera o no y cuál es la ideología política, es una vergüenza. La causa es una vergüenza. Es una causa amañada, una causa absolutamente... No encontraron, incluso hicieron auditorías, no encontraron ninguna anomalía en las auditorías, no está nombrada en ningún lado, igual la condenaron. Así está la situación de la justicia en la Argentina.
Susana Santomingo, nos quedamos con ganas de hablar y habría mucha tela para cortar. Sí, encantada. Me hubiera quedado a dormir, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. La liberamos para ir a este conversatorio sobre erradicación de trabajo infantil. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, nosotros ahora seguimos con otras informaciones y nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestra compañera Abril Mederos, que tiene una vinculación con lo que van a ser las vacaciones de julio y la alimentación escolar. Abril, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Buen día para ti. Exacto, porque estamos a días que comiencen las vacaciones de julio y Primaria va a estar ofreciendo un servicio de alimentación para sus estudiantes y también para secundaria y UTU. Y para hablar un poco más sobre esto estamos con la directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, a quien ya saludamos. Salsamendi, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿de qué se trata este servicio? ¿Qué características tiene? Gracias a ustedes por acercarse hasta acá. El servicio que brinda Primaria es el servicio de almuerzos que tradicionalmente cubren las necesidades de los niños y de las niñas que durante el receso de invierno asisten a las escuelas sede a recibir un almuerzo que además está pensado por el equipo de nutricionistas y cumple con todas las condiciones de dieta balanceada, de salud, que esperamos promover desde esta institución. El servicio consiste en, los chiquilines se anotan en estos días en las escuelas y después entre las 11:30 y las 13 horas van a recibir en las escuelas sedes el almuerzo que corresponde a ese día. Esto sucede para todos los niños de educación inicial, primaria, especial, y los estudiantes de media, tanto de secundaria como de UTO, que habitualmente comen en los comedores escolares, son también los que tienen, por supuesto, la posibilidad de anotarse para recibir los alimentos en la semana próxima. ¿Qué tienen que hacer las familias que quieran anotar a sus hijos e hijas? Y en todo caso, ¿cuál es el alcance de esta política? ¿Está disponible para todos los estudiantes que lo quieran? No van a quedar niños sin comer, que es lo más importante de transmitir en el mensaje. Las familias que conversen en la escuela, que cuenten en la escuela cuál es su necesidad y ahí en cada escuela los van a saber asesorar para registrarlo justamente y poder recibir entonces el almuerzo la semana que viene, que además, como te decía, hay unos menús muy ricos pensados en todo sentido. Las inscripciones entonces se realizan a través de la página de la ANEP. ¿Y dónde se pueden revisar cuáles son las escuelas sede? Las escuelas sede también están publicadas en la web de ANEP y en todas las redes sociales, en la web de Primaria también, por supuesto. Hay escuelas sedes en todo el país, son 116, es decir que todos van a tener alguna escuela cercana como para acercarse allí y recibir el alimento. Salsamendi, le cambio de tema. La semana pasada las autoridades del CODICEN, de la ANEP en general, comparecieron ante el Parlamento. Usted planteaba particularmente para el caso de Primaria una situación de superpoblación de grupos. En este sentido, este es uno de los planteos que va a estar en la discusión en torno al presupuesto. ¿Qué posicionamiento toma Primaria en esa situación? Sin duda es un tema que nos está llevando mucho trabajo en el sentido de... somos maestras las que estamos en la dirección de Primaria y entendemos que con grupos de más de 35 estudiantes es muy difícil trabajar como nos gusta trabajar a las maestras. Ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con reordenar la casa. Esto lo vengo repitiendo por todos lados, pero hay decisiones a tomar en relación a los sistemas de inscripción que colaboran para que esta situación no se repita el año que viene. Entre esas decisiones marcamos unos cupos distintos a los que estaban el año pasado para que el año que viene esta situación no se replique y no sigan creciendo los grupos con esas cantidades de estudiantes. Con los estudiantes que ya tenemos inscriptos, naturalmente no los vamos a sacar de las escuelas, vamos a buscar otras soluciones de redistribución del personal para que sean atendidos en grupos más reducidos. Eso favorece muchísimo la tarea docente, pero sobre todo favorece y fomenta una mejor calidad de la educación pensando en la singularidad de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes que tenemos en el aula. Le agradecemos los minutos a Gabriela Salsamendi, directora de Primaria, en el marco de la presentación de este servicio de alimentación escolar, cuyos detalles están disponibles en la página de la ANEP para quienes quieran anotarse. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril, y seguramente en cada escuela las maestras van a estar comunicando esto también a
a todos los escolares. Vamos a otros temas porque ustedes saben que el encargado de negocios de la Embajada de Palestina en Uruguay se refirió a la intención del gobierno uruguayo de enviar ayuda humanitaria a Gaza y valoró que la única forma de que esa ayuda llegue es solicitando la intervención de Naciones Unidas a través de ONU, Uruguay a través de organismos internacionales. Por la ayuda humanitaria, el señor afirmó de que están muy dispuestos de mandar ayuda humanitaria y quieren ayudar para establecer la paz, más allá que anuncios y declaraciones, que quiere algo más práctico para enfrentar la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo palestino en este genocidio en la Franja de Gaza. Israel ahora está ejerciendo como atraer a la gente de necesidad, de mucha necesidad, de necesidad aguda, de la hambre, y cuando llegan a la ayuda humanitaria los mata. No podemos llamar eso más que un genocidio, más que un crimen de guerra. Y hay que hacer más presión de todo el mundo, de todos los gobiernos del mundo, para que deje la gente tener su derecho de vivir. A mí me parece un proyecto muy bueno para ayudar a jóvenes palestinos a hacer capacitación aquí en Uruguay, pero hasta el momento no tenemos algo formal, algo en concreto no lo tenemos, pero en cualquier... de todas formas estamos listos para ayudar en cualquier forma y estamos muy agradecidos con estas iniciativas por parte del gobierno del Uruguay. En Argentina, como cada miércoles, marcharon miles de jubiladas y jubilados, se sumaron organizaciones sociales, sindicales y esta vez frente a el Congreso argentino y esta vez se sumaron el apoyo al reclamo ante la situación de condena de la expresidenta Cristina Fernández. La casilla de correo electrónico del Tribunal Oral Federal número 2 que condenó a Cristina Fernández en la causa Vialidad recibió en las últimas horas una avalancha de mensajes luego de que uno de los abogados de la expresidenta, Gregorio Dalbón, que no actúa en esta causa, publicara en redes la dirección electrónica del tribunal criticando su decisión de restringir las visitas al departamento de la expresidenta en Constitución. Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen, como si fuera una reclusa peligrosa, señaló el abogado en su cuenta de X y adjuntó el mail del Tribunal Oral Federal 2 y antes del mediodía ya contabilizaban más de 900 correos recibidos, la mayoría para visitar a Cristina en su departamento, donde cumple la pena de 6 años de prisión por fraude al Estado. El episodio ocurrió luego que la justicia rechazara este martes el pedido de la exmandataria para suspender el régimen de visitas que le impuso el tribunal, acotado solo a sus familiares y el primer cordón de profesionales que la asisten, como abogados y médicos, mientras que el resto de las personas que deseen visitarla deberán ser autorizadas especialmente por el tribunal. Mientras tanto, el Frente Multisectorial integrado por federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios estatales se movilizaron frente al Ministerio de Desregulación, al tiempo que jubilados y organizaciones sociales se manifestaron en el Congreso, como todos los miércoles, en medio de un fuerte y cuestionado operativo policial ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la ley de reforma laboral 5 días después de que el Congreso la aprobara. El presidente Gustavo Petro firmó la nueva ley en un acto celebrado en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en medio del aplauso de sindicalistas, trabajadores y funcionarios de su gobierno y al grito de "sí se pudo".
Tras la firma del documento, el presidente, con el puño en alto, exhibió un ejemplar en formato grande de la nueva ley con la inscripción "Le cumplimos al país". Esta ley, apenas se publique, rige en todo el país, en toda la nación. Ahora el gran problema de la ley, como de muchas otras actuales, es que no se cumpla. Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia, expresó Petro. Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el viernes a contrarreloj la controvertida reforma laboral que presentó hace 2 años el gobierno y con las que prometió restituir derechos laborales a millones de colombianos. Ahora el gran problema de la ley, como de muchas otras actuales, es que no se cumple. Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia como letra muerta. Ley, y ese es nuestro compromiso. Aquí no nos falta sino un proyecto de ley para poderle decir al pueblo colombiano: hemos cumplido, estamos cumpliendo y palabra que sí. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa llegará a las 3 y nosotros volvemos mañana 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien, buena jornada.